Hola, hola, bienvenidos a un nuevo libro. El día de hoy les voy a compartir acerca de este libro que estoy leyendo, que es Encuentra tu persona vitamina, escrito por Marian Rojas Estapé. Ya anteriormente le había comentado acerca de qué es la oxitocina, cómo funciona, qué rol importante cumple en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del cortisol. ¿Alguna vez escuchaste hablar acerca del cortisol? ¿Qué funciones cumple? ¿Cómo influye en nuestras emociones, en nuestro organismo? Bueno, el día de hoy les voy a compartir este pequeño fragmento. En primer lugar, entendemos qué es el cortisol. El cortisol es aquello, dice aquí por ejemplo, es una hormona que es una hormona muy importante en el organismo. Lo perjudicial es el exceso de sí misma. Como ya sabemos, todo en exceso es dañino para nuestra salud. La hormona, el cortisol, es una hormona que nos sirve a nosotros como una alerta de muchas cosas. Sirve como para prevenirnos de algunas situaciones, y hace que nuestro organismo comience a alterarse, ¿no? O funcionar de una manera más rápida. En este caso, por ejemplo, yo hace mucho tiempo también pasé por la misma situación, pero tal vez nunca me han diagnosticado debidamente en ese momento, ¿no? Que tenía ese cortisol, pero yo sentía que esos síntomas sí lo tenía porque sentía que el corazón se me aceleraba, como que me quería desmayar, tenía sudoración, palpitación y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a leer para entenderlo un poco más acerca qué es el cortisol y qué función importante cumple en nuestro organismo. Dice, un viejo conocido, el cortisol. Entender la filosofía y el funcionamiento del cortisol es clave para comprender el rol de la oxitocina en las relaciones humanas. El cortisol fue un gran protagonista de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Nos dice, el cortisol es la hormona del estrés y se encarga fundamentalmente en momentos de alerta o amenaza. Su utilidad reside en que nos ayuda a hacer frente a los desafíos, a los retos, a las amenazas con mecanismo de lucha o huida, dice. Cuando segrega, genera diversas alteraciones físicas en el cuerpo, preparándola para la acción, lo cual se pone de manifiesto en los conocidos taquicardias, taquimia, sudoración o temblor. Otros signos propios de un pico de cortisol debido a una situación de miedo o amenaza que los problemas amenaza son los problemas digestivos, estreñimiento o diarrea, el bloqueo mental, la boca seca o la sensación de ahogo. El cortisol y los cambios que supone en el organismo están evidentemente presentes si alguien te persigue por la calle, te enfrentas a una amenaza de un incendio, te encuentras en un avión con turbulencias o ves un coche acercándose sin freno. Junto a esos casos evidentes, en la vida real, más sedentaria y aburrida, cada día el cuerpo se enfrenta a varios micro o macro momentos donde se activa igualmente. Si bien no quizás con tanta intensidad, el estado de alerta, encontrarte cada mañana con tu jefe tóxico, evitar estar viviendo una mala relación con tu pareja, la preocupación por un hijo, un asunto de salud que te nubla la mente. El cortisol es una hormona cíclica y su liberación posee un patrón que sigue de manera habitual el ritmo de la luz. Se libera al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas.
decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Aquí necesito apuntar un asunto que reitero en numerosas ocasiones. La mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico que sucede en la vida o ante una suposición que solo existe en la mente, el organismo reacciona de forma muy similar. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que estás en números rojos y que recibes una notificación del colegio de tus hijos porque no han podido cobrar la cuota mensual. Esa situación de tensión y de angustia activa un pico de cortisol y en los meses siguientes puede surgir en ti el miedo o la ansiedad que esa situación de dificultad económica se repita. El impacto fisiológico de ese temor es semejante a la tensión que sufre cuando ocurre el problema en realidad. El cortisol afecta a múltiples sistemas de organismos con una activación súbita. El cuerpo se prepara para salir corriendo y por tanto la sangre viaja desde los intestinos a los músculos tractores para ayudarnos y potenciar la acción de evasión o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro o la lucha. Esta hormona ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos cumplan sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos respondan ante eventual amenaza. Por otra parte, el cortisol inhibe la secreción de la insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. También tiene relación con el sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar la inflamación. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía, por eso cuando te enfermas te sientes agotado. En gran medida esa energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. El problema en el cortisol es su liberación constante ante una situación de incertidumbre o preocupación grande. El organismo se intoxica de cortisol, es decir, hay demasiados niveles de esta sustancia circulando por la sangre. Ese cuadro de intoxicación va a modificar la respuesta del sistema inmunológico e inflamatorio. Una persona que vive con niveles altos de cortisol por un estado de estrés o alerta, manteniendo en el tiempo, frena la capacidad de su organismo para regular la inflamación y el cuerpo tiene más dificultad para defenderse contra las amenazas. Por ello, en estas situaciones somos más vulnerables para contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que tras semanas de mucho trabajo comienzan las vacaciones y enferma? El cuerpo se encuentra propenso para desarrollar, por ejemplo, un catarro, una infección de orina o un gastroenteritis. Ese nivel de inflamación latente o leve está en la base de muchas enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Una de mis metas es en los últimos tiempos ha sido transmitir la importancia de cuidar la inflamación en el cuerpo y en el cerebro. Un cerebro estresado se inflama. De hecho, las últimas investigaciones en depresión versan sobre ese trastorno como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Me parece un campo apasionante y esta es la razón por la que en algunas depresiones resistentes solicito analíticas de sangre para tratar de la inflamación y mejorar el estado de ánimo. Existen dietas antiinflamatorias, suplementos o incluso algunos antiinflamatorios
específicos para ayudar a revertir los síntomas depresivos. En este caso nos están diciendo que el cortisol es una hormona muy importante, como todo lo que está dentro de nuestro organismo. Cada uno de ellos cumple un rol muy importante, pero ¿qué pasa? Que todo en exceso es dañino para nuestro organismo. El exceso de cortisol hace que dañe nuestro sistema inmune, lo afecta. Y a lo largo eso también va a afectar a nuestra vida cotidiana. Es por ello que todo esto ocurre a raíz del estrés. Se le conoce también al cortisol como la hormona del estrés, ¿no? Se le conoce como la hormona del estrés. Y lo importante es que tratar de buscar solución para cada cosa, no tratar de profundizarnos en una cosa que como si no va a haber una solución. Eso hace que muchas preocupaciones van a afectar nuestra salud. Entonces, este tema es muy importante para cada uno de nosotros. Tomar en cuenta que cuando nosotros afectamos nuestra salud, eso no nos va a permitir a desarrollar otras actividades. Así que cuidemos nuestra salud, que es lo más importante que tenemos. Gracias.